Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo en la segunda epístola del apóstol Pedro. Así que le voy a pedir por favor que abra su Biblia conmigo allí, segunda epístola del apóstol Pedro. Nos encontramos ahora mismo, la última vez tratamos el pasaje concluimos la sección que va del 3 al 11. Estuvimos tratando versículos 8 al 11. Hoy vamos a comenzar la sección que va desde el versículo 12 hasta el final de ese capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Así que vaya conmigo, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 21, aunque nos estaremos limitando mayormente a los versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre y Dios, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por la bendición, el privilegio de estar reunidos una vez más en tu casa. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Señor, dirígenos con ella una vez más. Habla a nuestros corazones, como siempre tú lo haces cuando nos exponemos a tu consejo. Sé, Señor, con cada uno de nosotros y ministra nuestras almas. Así te lo rogamos, en el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Usted se ha puesto a pensar qué cosa tan extraña es esta que hacemos los creyentes todas las semanas? Nosotros vinimos esta mañana, nos reunimos en la iglesia, abrimos un libro, meditamos en él, estudiamos las cosas que decía. Luego nos reunimos otra vez hoy en la tarde y abrimos el mismo libro y volvemos a meditar en las verdades de ese libro. Y si venimos en el culto de la semana, los miércoles, ¿qué hacemos? Abrimos el mismo libro y seguimos meditando en las mismas verdades que están en el mismo libro. Y si usted forma parte de alguna otra reunión de la iglesia durante la semana, como las reuniones de jóvenes, ¿qué hacemos? Abrimos el mismo libro y seguimos meditando en las mismas cosas que en la mayoría de los casos todos nosotros ya hemos oído una y otra vez. Y eso es lo que tenemos en el caso de nuestra iglesia Convertidos a Cristo, 35 años ya haciendo. Y si el Señor en su gracia así lo permite, es lo que vamos a estar haciendo hasta que Cristo venga. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos esto que parece tan monótono? Abrir el mismo libro y hablar de la misma cosa. La verdad es que si tú eres un creyente que tiene cierto tiempo en el evangelio, difícilmente alguien se va a parar aquí y va a leer algo que tú no has oído, o va a hablar de algo que tú nunca has oído. Nosotros nos mantenemos siempre hablando las mismas cosas, como dice Pedro aquí. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué todos nuestros cultos rondan en torno a un mismo libro? Esa es la respuesta que Pedro nos da en todo este pasaje, en toda esta sección que nosotros hemos leído. Si fuésemos a resumir todos esos versículos, del versículo 12
hasta el versículo 21 hay un tema central que Pedro está tratando allí, es la preeminencia que tiene la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Ese es el asunto que él está tratando. Recuerde que Pedro en esta carta está ya, de hecho, como vamos a ver en este mismo pasaje que se nos enseña eso, Pedro está ya a punto de morir. Él dice allí que él está pronto para partir, pronto iba a dejar el cuerpo. Él posiblemente está preso en Roma, posiblemente ya se dio la sentencia de su muerte, y él lo que está haciendo por medio de esta carta es recordándole a estos hermanos una serie de verdades que él quería que ellos tuvieran siempre frescas, que nunca se le olvidara cuando ya él no estuviera presente. Y una de las verdades principales que él quiere dejar impregnada, grabada en su mente, es que la Biblia, la palabra de Dios revelada y escrita por medio de sus apóstoles y profetas, debía ser aquello a lo cual ellos se aferraran en todo tiempo hasta la venida de Cristo. De hecho, usted puede ver, si usted voltea a su página, que en el capítulo 3, específicamente versículo 12, él vuelve a mencionar esto. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, eso es el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, ese es el Nuevo Testamento. Es decir, él quiere, de hecho ese capítulo 2 lo vamos a ver, es un paréntesis en lo que él viene hablando. Él les dice al final del capítulo 1, la Biblia, la Escritura, la palabra revelada, eso debe ser el centro, eso debe ser la brújula, eso debe ser aquello a que ustedes se aferren, de manera especial ahora que los apóstoles ya están desapareciendo, estaban muriendo. Y de hecho, él usa una ilustración muy gráfica para hablar de cómo nosotros debemos aferrarnos a la Escritura. Si usted mira el versículo 19 del capítulo 1, él dice que debemos aferrarnos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estar en un lugar tan oscuro, de eso que tú no ves ni siquiera tu propia mano cuando te la pone adelante. Nosotros fuimos una vez a una excursión con los jóvenes, nos llevaron a una cueva con unos hermanos de Moca y que vengan para que conozcan esta cueva. Fuimos con un grupo de jóvenes de ellos, nos entraron a una cueva y luego que entramos en el mismo corazón de la cueva donde no había ni una pizca de luz solar, el hermano que nos guiaba dijo, apaguen los focos por un momento, las linternas por un momento. Señores, nosotros no pudimos durar más de 10 segundos con la luz apagada. Era una tiniebla, era una oscuridad tan grande que tú podías sentir así como si tú la pudieras agarrar de tan oscuro. Bueno, de hecho yo empecé a temer a ellos. Dije, cuidado si estos hermanos son unos asesinos y aquí que nos matan. Aquí que ellos traen a la gente, lo degollan y acaban con ellos, porque la verdad que fue algo tenebroso. Y en ese momento nosotros vimos cuánto valía ese foquito que teníamos en la mano y nos agarramos de él. Mira, que se me pierda lo que sea, aquí la cartera se me puede quedar como se la robaron al pastor Mayén con todos los documentos, pero que no se me pierda este foquito, porque nosotros vimos el valor que tenía esa pequeña luz, ese foquito, esa linterna en esa oscuridad. Esa es la ilustración que está usando Pedro. Él dice, como en un lugar de tinieblas, como vivimos en este mundo, la Biblia, la palabra, debe ser esa lámpara a la que ustedes se mantengan aferrados. Y básicamente, si usted mira el texto que leímos completo, él nos da allí 3 argumentos, 3 razones por las que la Biblia debe ser el centro, debe ser la lámpara, debe ser la brújula, debe ser aquello que nosotros pongamos nuestra atención todos los días de nuestra vida hasta la venida de Cristo. Que por cierto, eso lo veremos más adelante, que cuando él dice hasta que el lucero de la mañana salga, es una alusión hasta la venida de Cristo, es la idea. Pero si usted mira el pasaje, y esta es la manera como podemos bosquejar ese pasaje, siguiendo las ideas que él presenta, él da 3 grandes razones por las que la Biblia debe ser lo más importante para nosotros. Desde el versículo 12 al versículo 13, versículos 12 y 13, el argumento que él nos da, la razón es por la necesidad de los creyentes. Tenemos que aferrarnos a la Biblia por nuestra necesidad de ella. Versículos 13 al 15, tenemos que aferrarnos a la Biblia por la responsabilidad que tienen los ministros. Y versículos 16 al 21, que es la parte más larga, es por la confiabilidad o la fidelidad que tiene la misma Escritura. Esa es la manera como el pasaje está bosquejado. Nosotros por asuntos de tiempo solo vamos a tratar los 2 primeros acápites hoy. Vamos a ver versículos 12 al 15. Vamos a ver 2 razones por las que la Biblia
debe ser el centro de nuestra vida como creyente y sobre todo de nuestros cultos en la iglesia. Y dijimos que la primera de esas razones que Pedro nos da, versículos 12 y 13, nosotros la podemos resumir diciendo que debemos aferrarnos a la Biblia por nuestra necesidad como creyente. Nosotros, en una sola frase, lo que él nos dice, necesitamos la palabra porque es por medio de la palabra que nosotros vamos a crecer en santidad o vamos a ser transformados en el carácter de Cristo. Si usted mira el versículo 12, fíjese que esto comienza con una cláusula de conexión. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es a la palabra que él está apuntando. Por esto, ¿cómo así por esto? Bueno, ahí tenemos que irnos atrás a lo que vimos. Te reprendo. No, la idea es... versículos 12 y 13, él nos dice allí, ¿por esto? ¿Por esto qué? Bueno, nosotros vimos que los versículos 8 al 11, él nos describió sobre lo último que vimos, él nos dio razones por las que nosotros debemos crecer como creyentes. Vimos en esos versículos, si usted estuvo con nosotros, la importancia de crecer. De hecho, desde el versículo 3, él comenzó hablándonos de los recursos que tenemos para crecer. Luego en el versículo 5 al 7 nos hace el llamado a crecer. Pon toda diligencia para añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Esfuérzate, hermano, en buscar la gracia de Dios para crecer. Y luego versículos 8 al 11 nos dice la razón por la que es tan importante que tú estés creciendo en la vida cristiana. Y si usted se acuerda, vimos 5 razones, entre ellas porque eso es lo que confirma tu cristianismo. ¿Cómo sabemos que verdaderamente tú has sido llamado y elegido? Porque tú estás creciendo, porque el carácter de Cristo se va formando en ti. Luego de que él nos ha dicho 5 razones por las que tú debes esforzarte en crecer, entonces él dice, por eso yo no dejaré de predicarte la Biblia. ¿Por qué por eso? Porque por aquí que tú vas a crecer, esa es la idea. Porque el instrumento que Dios usa, o el principal instrumento que Dios usa para que nosotros crezcamos en la vida cristiana y seamos formados en el carácter de Cristo, es la palabra de Dios. De hecho, hay 2 instrumentos que la palabra de Dios nos presenta, que Dios utiliza para forjar en nosotros el carácter de Cristo, hacernos crecer como creyentes. Esos 2 instrumentos principales son la palabra, ¿y usted sabe cuál es el otro? Las pruebas. ¿Cómo se forma el carácter de Cristo en un cristiano? Por la palabra y por las pruebas. Las pruebas van moldeando a nosotros, sacando lo que no agrada al Señor. O sea que ya desde allí hay una buena recomendación, hermano. Nos conviene ser transformados por esto, ¿verdad? Porque si con esta no somos transformados, entonces Dios dice, ok, vamos a nivel 2. Nivel pro ahora. Vamos a moldearte, camina. Y nos manda pruebas. Entonces, él nos está dejando claro que la Biblia es ese instrumento que Dios usa. Usted sabe que la palabra de Dios nos enseña claramente que la Biblia es el instrumento de santificación, de salvación, ¿verdad? Ese texto que todos conocemos, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en el contexto de oír el evangelio, es la idea. La fe viene por oír el evangelio, y ese evangelio, ¿dónde que está? En la palabra de Dios. O sea que viene por oír la palabra. La gente solo es salva cuando oye el mensaje del evangelio. Por eso yo le he dicho otras veces, yo no creo en testimonio de conversión, que uno oye mucho gente diciéndote que se convirtieron de esta manera y te hacen unos cuentos asombrosos y nunca te mencionan me predicaron. En lo que se averigua el caso, usted no se ha convertido para mí. Si usted no me mencionó, me predicaron la Biblia, yo oí el evangelio, yo escuché el mensaje, usted puede meterle todo lo demás. Sí, mira, yo tuve un problema, yo tuve un accidente, yo tuve un sueño, como yo he visto gente, en la caleta le encantan unos sueños. Y hermano, te predicaron en el sueño, porque si no, tú no me has dicho que tú te convertiste. Tiene alguien que haberte predicado el evangelio. La Biblia es el instrumento de Dios para salvación, pero es también uno de los principales instrumentos, como le dije, para santificación. De hecho, el mismo Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nosotros vimos cuando estudiamos primera de Pedro, que él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que en ese contexto es claro que se está refiriendo a la palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Es por la exposición a la palabra que vamos a crecer. Así que nosotros debemos exponernos, debemos repetidamente ir a la Biblia, porque es a través de esa exposición a la Biblia que nosotros somos transformados, somos santificados, somos conformados a la imagen de Cristo, y dentro de muchas cosas, de esa manera confirmamos nuestra vocación y elección. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera la Biblia obra para nuestra santificación? Si usted mira el texto conmigo, versículos 2 y 13, hay 3 palabras claves allí
que Pedro menciona, tres formas, no son las únicas, pero tres formas principales como la Biblia opera. Cada vez que tú vienes, aunque tú no lo creas, cada vez que vienes y te sientas ahí, escuchas un mensaje, Dios está obrando de una de estas tres formas para tu santificación. Fíjese, tres palabras clave allí. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre esta cosa, aunque vosotros la sepáis, eso es lo primero, y estéis confirmados, eso es lo segundo, en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, eso es lo tercero. Él está hablando allí tres cosas que suceden cada vez que tú te sientas ahí a la exposición de la palabra. Y esas tres cosas son, primero, somos instruidos. Él dice allí, la sepáis. Eso tiene que ver con aprender algo nuevo. La Biblia es el manual que Dios nos ha dejado para que sepamos cómo debemos vivir. Cada vez que venimos aquí y nos exponemos a la exposición de la palabra, o cada vez que meditamos en ella, en nuestro tiempo privado con la palabra, Dios nos está instruyendo, nos está enseñando cuál es esa forma de vivir que debemos vivir. Nos está enseñando cuáles son sus mandamientos. Nos está enseñando cómo debe ser la esposa, cómo debe ser el esposo, cómo deben ser los hijos, cómo deben ser los padres, cómo debemos responder cuando nos ofenden, cómo debemos responder. Todas las áreas de la vida. Y yo no sé si usted está consciente que si nosotros no tuviéramos la Biblia, nosotros no tendríamos ni idea de cómo hacer estas cosas, cómo deben ser hechas. Usted solamente tiene que ver la gente del mundo que ha desechado la palabra. Llega el hombre que ha desechado la Biblia a la manera correcta de hacer la cosa por su razonamiento o por su lógica, por su deducción. No, está más perdido que el hijo del Inver, como dice el refrán por ahí. Por eso es que usted ve que ellos no tienen ni idea de cómo criar los hijos y tienen 24 teorías y ninguna funciona. ¿Por qué? Porque se han alejado del manual que Dios ha dado, que dice cómo que se crían los hijos. Por eso es que usted ve que no tienen ni idea de cómo llevar un matrimonio. Mire, usted se sorprenderá, últimamente estamos teniendo muchas personas que vienen fuera de la iglesia, que no son creyentes, que vienen a buscar consejo, y generalmente las parejas vienen porque están teniendo problemas matrimoniales. Ellos no están buscando otra cosa, ellos están en divorcio casi, y le dijeron, mira, ve que los pastores los ayudan, y vienen, y es increíble cuando uno le abre la Biblia y comienza a enseñarle de roles, y que mira, el hombre le toca esto y la mujer le toca esto, y yo abro los ojos así como, ¿el qué? O sea que hay cosas específicas que le tocan a cada uno. La gente no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual de Dios para la vida. Ella es que nos dice las cosas que nosotros tenemos que hacer. Usted nada más tiene que ver. El hombre desechó la Biblia. Ya no solamente se inventó el matrimonio gay, que ya se inventó eso, que es un invento, porque eso no es un matrimonio a la luz de la Biblia. Aquí dice cómo es un matrimonio entre un hombre y una mujer. No, sino que ya vamos por matrimonio múltiple. Yo no sé si usted sabía eso, lo nuevo que se está moviendo, que se aprueben los matrimonios múltiples. ¿Cómo así? O una mujer y 4 hombres, un hombre y 4 mujeres, 2 mujeres y 2 hombres juntos, y están casados los 4. Ya todo eso se está moviendo. ¿Cómo llega el hombre allí? O cuando desecha esto, porque aquí es que dice, ¿cómo es que va? La Biblia es ese manual que Dios nos ha dado, donde nosotros sabemos cómo debemos vivir, cómo funciona la vida, cómo las cosas salen bien, pero todavía más, ese es el manual donde sabemos, donde aprendemos los recursos con los que contamos. Allí es que vemos lo que Cristo hizo, el poder que hay en Él, en su muerte, en su resurrección. Allí es que tenemos las promesas que Dios nos ha dado, a través de las cuales, como dice el mismo Pedro aquí en el versículo 4, por medio de esa preciosa promesa es que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Esa es la Biblia, que yo sé con lo que yo cuento, para poder vivir como ella misma me dice que yo debo vivir. Así que cada vez que yo vengo y me expongo a la palabra, yo estoy aprendiendo cómo vivir la vida, cómo se debe vivir. Y si algo todo creyente ha experimentado es que, mire, la verdad es que no importa cuántas veces tú has oído un pasaje siendo predicado o cuántas veces tú has leído un texto, la verdad que la Biblia es tan rica, señores, que por más que tú te pongas a ella, siempre que tú te pones aprende algo nuevo. Usted puede decir amén a eso, o que mire que eso es así. ¿Cuántas veces usted ha leído el mismo pasaje y lo leíste otra vez y dice, oye, pero mira esto, qué interesante, yo no me había dado cuenta de eso? Y eso tiene que ver primero porque en la medida que nosotros vamos creciendo, madurando en la fe, nuestro discernimiento, nuestra capacidad de entendimiento es mayor. Por lo tanto, cosas que antes no veíamos, ahora la vemos allí. Antes no teníamos la capacidad de verla, pero ahora que somos más maduros podemos verla. Pero también tiene mucho que ver con nuestra situación del momento. La Biblia nos habla de acuerdo a lo que nos está pasando. A veces nos pusimos un pasaje
pero el pasaje o esa parte en ese momento no tenía mucha relevancia para mi vida, no vi mucho allí. Pero luego yo vengo y leo el mismo pasaje en un contexto muy diferente, en una situación muy diferente en mi vida, y es exactamente lo que yo necesitaba. Y yo digo, wow, pero míralo aquí, esto era lo que yo necesitaba oír. Pero ese texto, ¿cuántas veces tú lo has leído? Muchísimas. Pero la Biblia siempre nos habla, siempre nos enseña. Ahora, si miramos el texto una vez más, no es solamente que Dios usa la palabra para enseñarnos, para que sepamos las cosas que debemos saber sobre cómo vivir y los recursos que tenemos, sino que Pedro nos dice que nosotros somos confirmados a través de esa exposición constante a la palabra. Versículo 12 otra vez. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esa expresión, esa palabra confirmado, usted la va a encontrar mucho en la Biblia, sobre todo en los escritos de Pablo y en el libro de los Hechos. Usted ve que Pablo hablaba mucho de ir a confirmar a los hermanos, confirmar a los hermanos. De hecho, de ahí es donde sale el rito católico de la confirmación. Si usted conoce los ritos católicos, por supuesto, ellos todo lo vuelven un rito, todo es un rito. Ellos inventaron el rito de la confirmación, pero ser confirmado no es un rito, no es algo que tú haces. Ser confirmado en la verdad de Dios tiene que ver con asimilar eso que ya yo me sé. No es que yo estoy añadiendo nada nuevo, es lo que ya yo me sé, hacerlo parte de mi vida. Tiene que ver con nosotros tomar ese conocimiento teórico que ya tenemos en la cabeza y convertirlo en conocimiento práctico. Tiene que ver con empezar a vivir lo que sabemos que debemos hacer. Y eso es muy importante, porque usted sabe bien que en la Biblia al final lo importante no es cuánto tú sabes la Biblia. ¿Qué es lo importante? Que tanto tú le estás viviendo. Al final eso es lo que cuenta. Si la ignorancia es peligrosa, porque lleva al fracaso. Si usted no sabe cómo se lleva un matrimonio, usted fracasa en el matrimonio. Pues mire, el conocimiento sin práctica es peor, porque se trae juicio de Dios y Dios nos demanda por lo que nosotros sabemos y no aplicamos. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ser hacedores de la palabra? Para usar el término que usa Santiago. Bueno, por la exposición constante. La manera como la palabra de Dios va renovando nuestra mente y nosotros vamos asimilando esas verdades en nuestra vida y poniéndolo en práctica es por una constante exposición, una y otra vez a lo mismo. Y mire, hermano, eso funciona así hasta en el ámbito secular. ¿Cómo es que aprenden nuestros hijos a hacer las cosas? ¿Cuántos pueden decir que usted nada más ha tenido que decirle una vez a sus hijos que haga algo para que él lo aprendiera y lo hiciera? ¿Cuántos pueden decir? No. Qué hermosa sería la vida, ¿verdad? Si tú nada más tuvieras que decirle una vez al niño, es así que se hace. No, pero uno tiene que pasarse la vida diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, hasta que un día de manera asombrosa lo hizo y tú dices, wow, por fin ya lo agarró. Yo quiero saber, mire, cuántas veces comer en mi casa, eso hay una frase, yo estoy por publicarla en la mesa ya, hacer una lista para nada más decir, atiende ahí, porque es Benjamín, que no agarre la comida con la mano. Limarí, que agarre el tenedor bien. Benjamín, que no te limpie de la ropa. Mis hijos, que acerquen el plato cuando se van a servir para que no hagan un tollo en la mesa. Pero eso es todos los días, a la hora de la comida. Eso. Hasta que llega el momento que de repente tú ves que Benjamín hace así y se acuerda que tiene una servilleta y se limpia la mano y tú dices, ¡mi hijo, por fin! Y lo agarraste. Bueno, eso mismo pasa en la vida cristiana, mis hermanos. Nadie oye un mensaje sobre hombría y salió de aquí a ser el hombre perfecto. Un mensaje sobre matrimonio y salió a ser el matrimonio. No. La verdad es que nosotros tenemos que estar exponiéndonos una y otra vez. Y en la medida que nos estamos exponiendo una y otra vez, entonces que nosotros vamos creciendo y vamos asimilando esta cosa y nuestra mente va siendo renovada y comenzamos a vivir de esa manera. Si usted quiere, uniendo esas dos cosas que hemos visto ya, es como que cada vez que nos exponemos a la palabra, imagínense que edificar tu vida es como hacer una pared. Cada vez que nos exponemos a la palabra hay nuevos ladrillos que son puestos, nuevos bloques que Dios añade. Son las cosas que vamos aprendiendo que no sabíamos, pero los que ya estaban son también fortalecidos, son también reforzados. O póngalo como que usted está clavando clavos en una pared
cada exposición a la palabra añade nuevos clavos, pero además retoca lo que ya están. Le falta entrar todavía, y comienza a darle para que entre. Así que nosotros debemos exponernos constantemente, porque esa es la medida que nosotros nos estamos exponiendo, que somos instruidos, pero además que somos confirmados en esta cosa, que estas cosas comienzan a hacerse parte de nuestra vida y comenzamos a vivirla por esa exposición constante. Pero además, si usted mira el pasaje una vez más, Pedro lo dice en tercer lugar, que de esa exposición constante a la palabra es que también nosotros somos despertados a la obediencia. Versículo 13, vamos a leer desde el 12 una vez más, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto estoy en el cuerpo, y aquí viene, el despertaros con amonestación. Dice la Biblia de las Américas, el estimularlos con amonestación. Otra traducción dice incitarlos. ¿Y cuál es la idea? La idea es, mi hermano, y todos nosotros sabemos que aún tú seas un creyente maduro en la fe, ya tú estás bien claro en cómo debes vivir. De hecho, ya tú estás practicando esas cosas. La verdad es que la tendencia de todos nosotros, la tendencia natural en este mundo caído, es que nosotros nos vayamos descuidando en las cosas que incluso íbamos haciendo. Por eso es que él usa esa ilustración tan gráfica allí, despertarlos con amonestación. Es como alguien que se está durmiendo y tú, ¡ey! ¡Espabilese! Yo a veces doy estos griticos aquí, hago así. Yo veo gente que brinca ahí. Entonces a ese se estaba durmiendo y se espabiló de una vez. Bueno, eso es lo que dice. Cuando nos exponemos a la palabra y a la verdad de Dios, a veces esa cosa que ya nosotros estábamos haciendo, pero que por alguna razón estamos menguando en eso. Y eso nos pasa a todos. Mira, a veces nos va a pasar por cansancio. La vida cristiana es una batalla. Usted está consciente, ¿verdad? Es una batalla. Y a veces la verdad que estamos cansados de batallar contra la carne. Y comenzamos como, ay hombre. Y como que queremos flojar un chin porque está fuerte. A veces simplemente descuido, nos distraemos. El mundo, usted está consciente, está diseñado para distraernos, para embullarte de tal manera que cuando tú vienes a ver, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, pero no fue que tú planificaste dejar de hacerlo, es que te han distraído, te han entretenido, te han llamado tu atención a otra cosa. A mí me pasa mucho, sobre todo con el asunto de los devocionales ahora en vacaciones, que se rompe la rutina. Usted sabe que hay una rutina los días de colegio, pero al romper la rutina, uno como que nunca encuentra el tiempo. Debería haber más tiempo ahora para hacer devocional, pero no encuentra el tiempo. Y a veces uno se da cuenta, ven acá, pero aquí hace una semana que no hacemos un devocional familiar. ¿Y cómo es esto? Pero no fue que yo dije, ok, esta semana no lo vamos a hacer. No, simplemente envueltos en cosas, y al cambiar la rutina y el orden en que se hacía y los horarios, pues se van descuidando las cosas. Y sí, a veces simple rebeldía, señores. Nadie está exento en la vida cristiana de pasar por una etapa de baja espiritual y de rebeldía. Pero ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo? Aún un creyente maduro puede empezar a descuidar esas cosas por una razón u otra que él sabe que debe hacer y que de hecho estaba haciendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Venimos aquí y nos ponemos a la palabra, y pasa algo que a todos nos ha pasado, y es que casualmente el Señor nos habla específicamente de esa cosa en la que tú necesitabas que te hablara, de esa área que tú estás descuidando. Y tú oyes esos mensajes de eso que tú crees que lo hicieron para ti, y tú abres los ojos grandes y dices, ¿y cómo fue que el pastor se enteró? Y ya tú estás asustado porque tú crees que es a ti. Y para colmo, cuando eso pasa, tú siempre crees que el pastor te está mirando. ¿Usted no se ha dado cuenta? Usted me estaba mirando, pastor. No, yo estoy mirando a todo el mundo, pero este viene. Y entonces ahí que yo me doy cuenta, ¿por qué usted me está mirando? Yo, hermano, tú tienes algo que decirme. Porque ahí yo me doy cuenta que ya el Espíritu te estaba dando convicción a través de la predicación de la palabra, y tú te lo cogiste para ti. Pero eso es lo que está diciendo, es que tú te estás dando cuenta que estaba fallando. Y eso es grandioso, mis hermanos. Nosotros venimos aquí, a veces ni nos estamos dando cuenta del descuido que tenemos, y nos exponemos a las mismas cosas que ya estamos cansados de oír, pero ese día toca ese punto, esa área específica que nosotros estábamos descuidando, y es como que nos dan un yompeo así. ¿Te has visto? Como cuando los pacientes entran en fibrilación y le dan con el desfibrilador, ¡pum! Y tú sales de aquí con toda la fuerza para arreglar tu vida y hacer, es verdad, estoy descuidado, vamos a hacerlo bien. Y todos otra vez, si usted es un verdadero creyente, todos hemos pasado por eso. Todos hemos venido aquí y nos hablan, qué sé yo, de la pureza sexual, y salimos de aquí motivados. Sí, es verdad, me he estado descuidando, vamos a trabajar con esto. Les hablan de los hijos, de la obediencia a los padres, y el muchacho dice, es verdad, yo no he estado siendo, y sale de aquí motivado. Se hace un mensaje del rol de los esposos,
y el hombre sale que la mujer cree que los aliens le cambiaron el marido. ¿Qué es lo que está pasando con este hombre? Porque este está raro. No, lo que pasa es que recibió una descarga. Mire, yo le voy a confesar algo. Mi mujer le encanta que yo predique de los matrimonios y especialmente del rol del hombre. Adivine por qué. Porque a ella le gusta que los hermanos sean edificados. No. Es porque cuando yo predico de esto, a mí me da el chuchazo 2 veces. Cuando preparé el mensaje y cuando lo predico. Y ando pianito ahí. Y ella, tú deberías cada cierto tiempo hacer una serie de eso. Literalmente me dijo una vez. Y de hecho un hermano dijo eso una vez aquí en un desayuno de caballeros. Luego que se habló del rol del hombre, el hermano dijo, hermano, yo propongo que esto deberíamos hacerlo cada 3 meses, decía él. Porque necesitamos, la verdad es que nosotros necesitamos, producto de nuestra carne, necesitamos ser despertados, confrontados. Así que por eso nos seguimos poniendo la misma cosa, porque a través de esas cosas nosotros vamos aprendiendo esa vida que debemos vivir, vamos siendo confirmados en esa vida y vamos siendo despertados en los momentos donde empezamos a menguar en vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Ahora, si usted vuelve al pasaje, hay una segunda razón, un segundo argumento que Pedro nos da de por qué la Biblia debe ser el centro de nuestra vida y de nuestros cultos. Y la primera era la necesidad nuestra. Es por medio de esto que vamos a crecer y vamos a ser transformados y vamos a vivir en santidad. Pero la segunda es por la responsabilidad que tiene el ministro. Ahora, mire versículos 13 al 15. Pues está hablando de él, pues yo tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertaros con amonestación. O sea, ustedes necesitaban eso, pero algo que yo tengo que hacer. Yo tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia después de mi partida, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro está hablando de su responsabilidad. Yo, independientemente de que ustedes lo necesitan, yo tengo que hacerlo. Cuando él dice, tengo por justo, como yo le he dicho otras veces, la palabra justo en la Biblia, en el 99% de los casos, no es el aspecto subjetivo de la justicia, de lo que yo creo que alguien se merece o como deben ser, no. Justicia en la Biblia es lo que Dios manda, es lo que Dios ha determinado. Eso es lo que es justicia en la Biblia. ¿Qué es lo que es justo? Lo que Dios ha establecido, eso es. Y cuando Pedro dice allí, tengo por justo, lo que él quiere decir es, yo tengo esa encomienda, ese mandato de Dios, el que mientras yo esté en el cuerpo, despertarlo con amonestación a la obediencia. Yo tengo esa encomienda divina. Yo voy a seguir predicando la Biblia porque eso me fue encomendado. Y eso le fue encomendado a él, obviamente, por el simple hecho de ser apóstol. Su responsabilidad como apóstol no es como lo de los falsos apóstoles de hoy, que creen que su responsabilidad es quitarle los cuartos a la gente. Ellos quieren ser apóstoles, pero es para quitarle los cuartos a la gente, para que la gente siembre con ellos. No. El trabajo de los verdaderos apóstoles era predicar la palabra. Esa era su misión, ese era su enfoque. Y ellos lo dejaron claro. Ustedes se acuerdan en Hechos 6, cuando hubo aquel problema con las viudas que estaban siendo desatendidas. Y vinieron donde los apóstoles y le dijeron, oye, ¿qué van a hacer? Necesitamos a alguien que atienda las mesas y que vele que las viudas de los griegos sean atendidas. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no es justo que descuidemos ¿qué? La palabra para ministrar las mesas. Su misión, la misión de los apóstoles era la predicación de la palabra. Esa era su encomienda dada por el Señor. Pero en el caso de Pedro, él recibió esa encomienda 2 veces más de manera personal. Es decir, para él era una responsabilidad porque era un apóstol, pero una responsabilidad porque 2 veces Cristo lo encomendó de manera personal. Y son muy importantes. Quisiera, si usted puede buscarla conmigo, porque se relaciona mucho con lo que él dice aquí. Él está haciendo referencia específicamente a esas veces donde el Señor lo comisionó a él, a Pedro, a llevar la palabra. Y la primera de ellas es en el aposento alto, antes durante la cena y antes de la negación de Pedro. En Lucas 22, 31 al 32, dice allí, dijo también el Señor, Simón, aquí cuando el Señor le anuncia, él le estaba diciendo que todos lo iban a negar menos él, y él le dice, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, aquí viene la comisión que el Señor le dio, una vez vuelto, mire la palabrita ahí, confirma a tus hermanos. Esa es la misma palabra que él usa allá.
Cristo le había comisionado a él de manera personal, confirma tus hermanos, y él entendía que era su responsabilidad cumplir con esa misión. Pero el otro texto muy relevante es Juan capítulo 21, porque aquí es donde se hace referencia a lo que él dice. Yo estoy pronto para abandonar el cuerpo como el Señor me dijo. ¿Cuándo se lo dijo? Este es el momento donde el Señor le anunció a Pedro su muerte y la unió a su misión de pastorear la iglesia. Mire Juan 21, 15 en adelante, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él les dijo, ahí está la comisión: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo otra vez: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez: apacienta mis ovejas. Y recuerde que apacentar, eso lo vimos cuando hablamos segunda de Pedro. Vamos a ver la primera de Pedro, la encomienda que Pedro también le da a los pastores es llevar a los pastos, es alimentar con la palabra. Y mira ahora versículo 18, aquí que la conexión. El Señor lo mandó a predicar, lo mandó a apacentar las ovejas. Versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El Señor conectó la muerte de Pedro con su ministerio. Apacienta mis ovejas, Pedro lo entendió así, hasta que te quiten la vida. Y eso es lo que él está diciendo en el texto que nosotros leímos. Ya yo sé que estoy pronto para partir, estoy pronto para dejar el cuerpo, ya yo sé que me van a matar. Ya Pedro era, para usar la palabra del Señor aquí, un viejo de 70 años. El Señor le dijo: cuando tú seas viejo, con el perdón de los que están cerca de los 70, pero es la Biblia, el Señor le dijo: cuando ya seas viejo. Y Pedro tiene cerca de 70 ahora, o sea que una persona cerca de 70 es viejo, dice la Biblia, sin ofensas personales, del que tiene nietos, así. Herencia de los viejos son los nietos, así mismo es. Pero la idea es, Pedro sabe, ya yo estoy viejo, dice Pedro, ya yo no voy más lejos, estoy preso ya este es el momento. Ahora, ¿qué Pedro está diciendo? El Señor me encomendó que hasta que de hecho dicen que te extenderá las manos, es que iba a morir crucificado, dicen algunos estudiosos de la palabra. Y el Señor le dijo: hasta que llegue ese día tú tienes una misión, y tu misión es apacientar a mi cordero. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Yo tengo por justo, es mi deber, es mi comisión que Cristo me dio, que hasta el día de mi muerte yo esté amonestando. Bueno, yo estoy a punto de morir y yo voy a seguir recordándole hasta ese día. Y de hecho hay una aplicación importante para todos nosotros hoy. Hay muchas cosas que podemos sacar de eso que Pedro está diciendo en esos versículos 13 al 15. Una es, fíjese cómo él no tenía miedo a la muerte, mis amados. Estoy haciendo un paréntesis aquí, pero esto es importante. Pedro sabía que su muerte era inminente, y usted no lo ve asustado, temeroso. Él sabía que Cristo podía librarlo de la muerte, ¿o no? Porque lo había librado antes. Ustedes no se acuerdan, Hechos 12 creo que era cuando estaba preso y lo soltaron. Cristo lo libró. ¿Por qué? Porque ahí no estaba viejo todavía. El Señor le había dicho que era viejo, que iba a morir. Pero ya aquí él es un viejo. Él sabe, posiblemente aquí yo voy a morir, y él no teme a la muerte. El cristiano no tiene que temerle a la muerte, mi hermano. De verdad, a mí me preocupa cuando veo, hermano, y yo sé que a veces es un problema de que necesitamos más convicción de lo que Dios ha dicho y lo que nos espera. Pero como creyente, la muerte no es una tragedia. Pedro está aquí viendo la muerte inminente y él ni siquiera está preocupado por eso. Él está enfocado en ¿qué? En cumplir su misión, en asegurarse que cuando él se presente delante del Señor, cuando su sentencia de muerte sea cumplida, él le puede decir: Señor, yo hice lo que tú me mandaste. Y hasta el último día, todavía yo estaba preso, yo estaba escribiendo una carta para amonestar a tu iglesia con la palabra. Y esa es otra aplicación importante que nosotros podemos sacar aquí. Pedro pensaba cumplir su ministerio hasta el último día de vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. En la vida cristiana no hay retiro. ¿Usted me oyó? En la vida cristiana no hay retiro. Eso no quiere decir que si usted es pastor, usted tiene que ser pastor toda la vida. No.
Pero si usted es llamado a ministrar la palabra, usted es llamado a ministrar la palabra hasta el último día de su vida, aunque cambie de ministerio, porque obviamente puede ser que por la edad, por el achaque físico, un hombre de Dios no pueda seguir llevando las cargas y la presión del ministerio, pero no es que él se va a retirar a jugar golf en casa de campo, o se va a retirar a no sé dónde a recoger caracoles en la playa. No. Usted puede dejar el ministerio pastoral, pero usted se dedica de otra forma a seguir ministrando el pueblo de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Si el Señor te llamó a ser un ministro de su palabra, y agárrelo eso para cualquier otro ministerio, eso es irrevocable. Eso no tiene fecha de jubilación. Tú puedes otra vez, quizás te digo, bueno, ya yo no estoy para estos trotes y estas cosas, me baja la guardia, dedicarse a escribir, dedicarse a consejería, dedicarse a conferencias específicas. Hay muchos hombres de Dios que han hecho eso. Ya su salud física, su salud y condición física no les permitía seguir en el ministerio. Están haciendo otra cosa, pero siguen ministrando al pueblo de Dios, porque ese es su llamado. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Él está preso, ya no puede estar entre los creyentes, pero él está ministrando a través de cartas. Él está haciendo lo que él puede para cumplir su llamado. Así que Pedro está diciendo, ¿por qué que tenemos que seguir aquí? Porque tenemos una comisión. Obviamente, él recibió esa comisión directa de parte de Cristo. Nosotros, los pastores de hoy, no recibimos esa comisión directamente del Señor que nos llama y nos dice, ven, te llamé. Pero nosotros recibimos la misma comisión. De hecho, es interesante, si usted va en su Biblia conmigo, en primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 5, versículos 1 y 2, un texto que ya estudiamos. Cuando estudiamos esa primera epístola del apóstol Pedro, nosotros vemos que Pedro, primera epístola del apóstol Pedro 5, 1 y 2, Pedro pasa esa misma comisión que Cristo le dio a él, la pasa a los demás pastores que iban a quedar. Y dice allí, ruego a los ancianos, explicamos, eso es lo mismo que obispo, pastor en la iglesia, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Y aquí está la encomienda, la misma que el Señor le dio en Juan 21, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Él recibió la comisión directa de Cristo. Él está comisionando entonces ahora a los ministros del Evangelio a seguir la misma encomienda. ¿Y cuál es la encomienda del ministro? ¿Cuál es la responsabilidad? Predicar la Biblia. Ese es el trabajo. Hermano, el trabajo del pastor no es entretener a la gente. No es pararnos aquí a hacer un show y ponernos trajes del Chapulín y cosas de esas. Yo he visto eso ya mucho. O hacer un drama aquí bailando, una cosa increíble. Yo vi un video que mandaron por ahí, pastores haciendo una coreografía aquí y vestido de no sé qué. No. Nuestro trabajo como pastores no es entretener a la gente. Nuestro trabajo como pastores no es echarle cuento a la gente aquí y contar la historia y hablarle de nuestras revelaciones personales. Recuerda que yo cojo cuando yo veo gente que va a predicar la palabra y o nunca usa la Biblia y se pone a hablar cuentos y a echar historia y a decir que él se soñó y que él vio y que el Señor lo llevó a no sé dónde y vio qué sé yo qué cosa. Señor, su misión es predicar la Biblia, no es echar cuentos, no es decir lo que usted vio, es lo que Dios ha dicho aquí. Eso es una cosa increíble, de verdad. Yo le soy sincero, me molesto sobremanera. Yo he tenido la oportunidad, no sé si llamarla oportunidad, pero de predicar en contextos donde hemos predicado varios pastores. Por ejemplo, en La Caleta se usaba mucho que moría una persona y invitaban todos los pastores a veces de por ahí para que fueran y tuvieran una intervención. Y nosotros, yo soy discípulo fiel de mi mentor, que él dice, donde quiera que me inviten a predicar, yo voy a predicar y voy a predicar la Biblia, porque para eso es que el Señor nos llamó. Y nosotros íbamos y se paraba un individuo, el primer predicador, y como le dije, nunca leía la Biblia, o leía un versículo que lo usaba como trampolín para lanzarse a un mar de desvaríos, donde él hablaba todo menos lo que tenía que ver con lo que dijo ahí en el versículo. Y después yo me paraba, pero ya yo con las cuerdas, y predicaba la palabra. Y mire, yo creo que usted sepa que mucha gente, porque el pueblo de Dios añora la palabra, y hubo mucha gente que llegó a nuestra iglesia porque en un funeral yo predicaba la Biblia y dije, yo nunca había oído eso. Mire, yo tengo 10 años en la iglesia y yo nunca había visto una gente predicando la Biblia. Nosotros queremos congregarnos aquí porque queremos aprender. Eso nos trajo muchos problemas, y tuvimos incluso que decirle a mucha gente, hermano, nuestro deseo no es sacar gente de iglesia. Nosotros no estamos buscando eso aquí. Pero ¿qué usted le dice? Cuando viene y te dice, pastor, es que queremos aprender la Biblia. Usted sabe que yo nunca había oído un mensaje como usted predicó y nunca me habían hecho eso en mi iglesia. Entonces, la misión del pastor es predicar la palabra, no es ser un gerente administrativo tampoco, un CEO.
que administra esto como que esto es una empresa. No, ese no es el trabajo. No es tampoco el trabajo del pastor, y no me malentienda lo que voy a decir, el sentarse con los hermanos a beberse un cafecito. No es que eso está mal, ¿eh? El pastor debe codearse con sus ovejas para conocerla y saber lo que debe administrarle. Pero siéntese con ellos, beberse el cafecito y ábrale la Biblia y enséñele la Biblia, porque esa es su misión. No es ser un buen hermano que comparte mucho y que es muy amoroso. Como yo he oído personas, nuestro pastor no sabe predicar nada, pero él es tan buena persona y tan amable. Pues no debería estar en el ministerio, porque el trabajo del pastor es enseñar la palabra. Él puede ser un buen diácono, que vaya y visite a los hermanos y pase tiempo con ellos, pero el pastor, otra vez, no estoy diciendo que eso no lo tiene que hacer el pastor, claro que sí, pero el trabajo principal del pastor es predicar la palabra. Vamos a ver una serie de versículos, eso lo hemos visto otras veces, pero vamos a hacer un repasito. Vaya conmigo, 1 Timoteo, sobre todo las cartas pastorales, porque ¿de qué tratan las cartas pastorales? Pablo le está diciendo a los pastores cómo deben dirigir la iglesia. Y en esa carta usted ve claro cuál es el mandato, cuál es la función, cuál es el ministerio, el llamado del pastor. Mire 1 Timoteo 4:6. Les dice Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es el buen ministro? ¿Qué es lo que es un buen pastor? Yo tengo un pastorazo. ¿Cuál es el pastorazo? El que está bien nutrido de la palabra y la enseña a la iglesia. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que es un buen ministro. No el que es un showman aquí arriba. Está bien nutrido, conoce bien su Biblia y la enseña a la iglesia. Mire otro, ahí mismo, un chisme abajo, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ¿en qué tú tienes que ocuparte, Timoteo, que está pastoreando ahí? En la lectura, su estudio, su preparación, la exhortación, que es la administración privada de la palabra, la consejería y la enseñanza. Por cierto, cuando yo digo que la misión del pastor es enseñar la palabra, no me refiero solo desde aquí, desde el púlpito. Está la administración privada de la palabra, el salón de consejería, visitar a los hermanos, llevarles la palabra, y está la predicación pública. Aquí están las dos. La ocupación del pastor: el estudio, la lectura, la exhortación, la administración privada de la palabra, consejería, esa es la palabra consejería allí, y la enseñanza. Capítulo 2 de Timoteo, mire ahora, otra vez, una y otra vez, el mismo mandato a los pastores. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuál es el obrero, el pastor aprobado que no tiene de qué avergonzarse cuando esté delante de Cristo? El que usa bien la palabra de verdad. Esa es la misión del pastor. Esa es la responsabilidad. 2 de Timoteo 4, ahí mismo volteé su página, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué? ¿Cuál es la misión? Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que, ¿cuál es la responsabilidad mía, del pastor Mayén, del pastor Valdera en esta iglesia? ¿Cuál es? Predicarte la palabra. Así que, ¿qué vamos a hacer por eso todos los domingos? Cuando lleguemos aquí, nos vamos a subir aquí y vamos a abrir el mismo libro y a decirte la misma cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú más necesitas para poder vivir la vida que Dios te llama a vivir, pero porque nosotros estamos llamados a hacer eso y no otra cosa. Y de eso es que vamos a dar cuenta. Así que quiero concluir, mis amados, con un par de aplicaciones. Y primero, quiero enfatizar una vez más el hecho de la importancia que tiene la exposición a la Biblia para nosotros. Yo sé que a veces se hace monótono. Sea sincero, usted también lo ha pensado, que a veces esto es como monótono. Venimos en la mañana y oímos un mensaje, y volver la tarde otra vez para oír otro mensaje. Como que se hace monótono esto. Y más cuando van a hablar de algo que ya se ha predicado antes. Oye, otra vez ese pasaje. Hermano, nosotros necesitamos eso. Nosotros necesitamos desesperadamente ponernos constantemente una y otra vez, eso es lo que Pedro está diciendo, repetir y repetir y repetir las mismas cosas. Primero, porque nunca acabamos de aprender esto, como ya dijimos ahorita, nunca acabamos de aprender esto. Esto no hay nadie que se sepa todo lo que hay que saber de la Biblia. Pero además, como también mencionamos, lo importante no es qué tanto tú te sabes, es qué tanto estás viviendo. Y yo te pregunto, si hay algo que se pueda predicar aquí, que tú puedes decir, yo estoy cumpliendo 100% con eso que se predicó. ¿Tú te atreverías a decir eso? De algo, de cualquier cosa en la Biblia. La verdad que no.
La verdad es que si somos sinceros, no importa de lo que se esté hablando, puede ser algo que ya se ha dicho 60,000 veces, la verdad es que nosotros necesitamos seguir oyéndolo, porque necesitamos seguir creciendo. Por eso es que hay una anécdota así de un pastor que quizá usted la conoce, que se paró y predicó un mensaje a la congregación y los hermanos, wow, tremendo mensaje, nos confrontó fuertemente y fueron después del culto, wow, pastor, qué tremendo, mire, la verdad que el Señor me habló. Y el otro domingo el pastor se para y predica el mismo mensaje, literalmente el mismo mensaje. Los hermanos se quedan como, bueno, está bien. Y cuando van saliendo dice, buen mensaje, pastor. Y llega el siguiente domingo y el pastor le predica el mismo mensaje, el mismito mensaje otra vez. Y ya los hermanos están como chivos y se acercan al hermano y dicen, pastor, pero eso fue lo mismo que usted predicó la semana pasada y la que predicó la anterior. Él dice, sí, cuando comience a vivirlo yo voy a dejar de decírtelo. Esa es la idea. El asunto no es que ya yo me lo sé. El asunto no es que ya yo he oído eso. Hay otra vez de ese pasaje. No, mi hermano, tú estás viviendo 100% eso. Necesitamos seguir oyendo la misma cosa. Pero otra aplicación importante que yo quiero sacar de aquí, mis amados, es la preocupación que tenía Pedro a la hora de su muerte. Fíjese que Pedro no estaba muy preocupado si la iglesia tenía recursos o si los bancos estaban bien. No, ¿cuál era su preocupación? Era la vida espiritual de los hermanos. Esa era su preocupación. No era si la iglesia estaba económicamente estable. No. Su preocupación era la vida espiritual de los hermanos. Él está preocupado. Él quiere que después de su partida asegurarse que ellos estén firmes. Y esa debe ser la preocupación no solo de los pastores, incluso de los padres. Pero enfocándolo en los pastores, la preocupación principal del pastor no es dejar una iglesia grande. Me fui de una iglesia grande que desde que yo me morí se fue a pique porque se volvió un disparate y no había. No, la preocupación del pastor debe ser preparar gente para que después de su partida sigan adelante la obra que comenzó. Como de hecho le dice Pablo a Timoteo también, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La gran meta de un siervo de Dios debe ser asegurarse de dejar gente firme en la fe, porque ha sido instruida por una predicación constante de la palabra, que sigan adelante la obra que comenzó. Pero eso también, como les dije, aplica a los padres. ¿Cuál es tu mayor preocupación con tus hijos? Si tú murieras hoy, ¿cuál es tu preocupación? Si el Señor te dice, tú te vas mañana, ¿tendrán dinero para estudiar? ¿Le dejo una casa? A veces esas son nuestras preocupaciones. Tú te pondrías a pensar, mis hijos seguirán firmes en la fe si yo no estoy. Esa debe ser nuestra preocupación. Esa debe ser nuestra prioridad. Que nosotros, si faltamos, nuestros hijos han sido fuertemente adoctrinados en la verdad, de tal manera que ellos van a seguir firmes. Y eso no se logra, mi hermano, con tú traer a tus hijos los domingos a la iglesia. Tus hijos no van a asimilar la palabra por un día a la semana que vienen a la escuela dominical. Por eso que el Señor le dijo, y usted conoce ese pasaje en Deuteronomio 6, ¿cómo era que había que enseñarle la palabra a los hijos? Y la repetirás estando en tu casa y andando por el camino y cuando te levantes. Para que nuestros hijos asimilen la palabra. Esto es algo de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y no todos los días en la hora del devocional. No. Tiene que haber un periodo, un tiempo devocional familiar donde instruimos de manera formal a nuestros hijos. Pero esto es todos los días, en todo momento. Como dice ahí, esto que tú vas manejando por la calle y de repente cualquier tema que se está tratando, tú te das cuenta que tú lo puedes llevar a la Biblia, lo puedes llevar al Evangelio y tú lo diriges al Evangelio. Y que están comiendo en la mesa y de repente tú agarras lo que sea que se está diciendo, algo que pasó, y lo llevas a la Biblia y lo llevas al Evangelio. Y así es como nosotros llevamos a nuestros hijos a estar firmes en la fe y lo dejamos listos para seguir adelante cuando nosotros no estemos. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, como dije hace un rato, este libro, así que como que tanto hablan de esto depende el que tú vengas a la fe. Este es el instrumento. Aquí que está el mensaje del Evangelio por el cual tú vas a obtener la fe que salva. Y ese mensaje es muy sencillo. Ese mensaje es este: tú eres pecador, tú eres pecador. Aunque tú seas una buena persona, eres pecador. Y Cristo murió en la cruz para salvarte del pecado. Y resucitó el tercer día para tu justificación. Y si tú reconoces tu pecado delante de Él y tú le pides que te salve, Él te salva. Ahora, yo sé que quizás tú has oído eso muchas veces, pero tal vez hoy es el día donde esa verdad se hace tuya y tú vienes a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por el tiempo en tu palabra. Gracias, Señor,
por esa lámpara que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ella, así como dice Pedro, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga, hasta que Cristo, nuestro Salvador, aparezca en los cielos y seamos revestidos de su misma gloria, porque le veremos tal cual es. Padre, sé con nosotros, sigue moldeando a tu pueblo en este lugar por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a ser como hemos sido hasta ahora, una iglesia anclada en tu palabra hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados.